Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con las energías recargadas porque hoy tenemos un vídeo que prepárense, porque les va a encantar. Si son fans de las telenovelas turcas, de esos romances intensos y de esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugosísimo, un escándalo que sacudió las redes sociales y que involucra a dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, Neslihan Atagül y Burak Özçivit. Y no se asusten, no estamos hablando de una separación ni de un drama amoroso entre ellos dos. De hecho, vamos a hablar de un evento que, aunque suena a película, fue real y que puso a prueba la reacción de Burak, que digamos, fue sorprendente. Así que preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones y acompáñenme a descubrir todos los detalles de este robo a Neslihan y la increíble reacción de Burak Özçivit. Va a estar bueno, se los prometo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, curiosidades y todo lo que nos encanta del mundo del entretenimiento turco. Vamos a empezar. Ahora sí, vamos al grano. Seguramente se están preguntando, ¿robo? ¿A Neslihan? ¿Qué pasó? Bueno, la historia es un poco más compleja de lo que parece a simple vista. No estamos hablando de un asalto a mano armada ni nada por el estilo, sino de un robo de protagonismo, un robo de atención mediática que, según muchos, se dio durante una alfombra roja, un evento de esos que tanto nos gustan, llenos de glamour, vestidos espectaculares y, por supuesto, muchísimas cámaras. Para entender bien la situación, tenemos que ponernos en contexto. Neslihan Atagül y Burak Özçivit, como saben, son dos de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Neslihan nos conquistó con su talento en series como Kara Sevda, donde demostró su capacidad para interpretar personajes intensos y llenos de matices. Burak, por su parte, nos enamoró con su galanura y su carisma en producciones como Muhteşem YZYL y, por supuesto, Kara Sevda, donde precisamente compartió pantalla con Neslihan. Su química en Kara Sevda fue innegable, lo que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sin embargo, fuera de la pantalla, su relación siempre fue profesional y respetuosa. Burak está felizmente casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy talentosa y bellísima, con quien tiene un hijo. Y Neslihan está casada con Kadir Doğulu, también actor, y forman una pareja súper estable y enamorada. Este dato es crucial para entender que no había ningún conflicto amoroso subyacente que pudiera alimentar la controversia. La dinámica entre ellos siempre ha sido de admiración y respeto profesional. Entonces, ¿dónde entra el robo y la reacción de Burak? Pues bien, volvamos a la alfombra roja. El evento en cuestión era la presentación de una nueva serie. Según algunas fuentes, se trataba del lanzamiento de una producción cinematográfica independiente que buscaba destacar el talento joven turco. Pero lo importante es que tanto Neslihan como Burak estaban invitados. Ambos llegaron al evento por separado, deslumbrando a todos con su elegancia y su estilo. Neslihan, como siempre, acaparó las miradas con un vestido espectacular, un maquillaje impecable y una sonrisa radiante. Los fotógrafos no paraban de disparar sus cámaras, y los periodistas la abordaban para entrevistarla. Todo parecía normal, una alfombra roja típica. De hecho, algunos analistas de moda señalaron que el vestido de Neslihan era particularmente audaz, rompiendo con los esquemas tradicionales de la elegancia turca. Se decía que su elección representaba una declaración de independencia y modernidad. Pero entonces llegó Burak. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Burak, como ya sabemos, es un galán de galanes, un hombre que atrae todas las miradas con su sola presencia. Y esa noche no fue la excepción. Su llegada causó un revuelo aún mayor que el de Neslihan. Las cámaras se enfocaron en él, los periodistas lo rodearon y, de repente, Neslihan quedó un poco relegada a un segundo plano. Los flashes parecían seguirlo a él, y la aglomeración de medios era notablemente mayor alrededor de su figura. Algunos incluso comentaron que su presencia parecía desviar la atención del propósito original del evento, que era destacar nuevos talentos y producciones emergentes. Aquí es donde entra el robo. Algunos medios de comunicación y muchos fans en redes sociales empezaron a comentar que Burak le había robado el protagonismo a Neslihan, que había eclipsado su momento. Se argumentaba que si bien Burak es un actor muy querido y famoso,
esa noche era el turno de Neslihan de brillar, y que su llegada y la atención que generó habían opacado su presencia. Se llegó a hablar de una competencia implícita entre ambos, aunque no hubiera ninguna declaración oficial que lo confirmara. La controversia se alimentó de la idea de que la fama y el poder mediático de Burak, sin intención aparente, habían perjudicado el momento de Neslihan. Ahora bien, aquí viene lo más jugoso de todo. ¿Cuál fue la increíble reacción de Burak Ozcivit ante esta situación? Pues, prepárense porque no se esperaban esto. Burak, lejos de mostrarse complacido por la atención que estaba recibiendo, tuvo una actitud que sorprendió a muchos. Su rostro, según algunos testigos, mostraba cierta incomodidad al notar la situación. Según testigos presenciales y vídeos que circularon en redes sociales, Burak, al darse cuenta de que Neslihan estaba quedando relegada, hizo algo inusual. Primero se aseguró de saludarla cordialmente y dedicarle unas palabras amables. Hasta aquí todo normal. Pero luego hizo algo aún más significativo. Se acercó a ella, la abrazó brevemente frente a las cámaras, y le susurró algo al oído. Algunos labios leyeron en redes sociales frases como «estás radiante» y «es tu noche». Burak, durante su encuentro con la prensa, mencionó explícitamente a Neslihan, destacando su talento, su belleza y su importancia en la industria del entretenimiento turco. Incluso se tomó el tiempo de elogiar su vestido y su look de esa noche. Se refirió a ella como una actriz excepcional y a su trabajo como inspirador. Pero lo más importante fue que invitó a los periodistas a que también la entrevistaran y le dieran la atención que se merecía. De hecho, se dice que incluso llegó a señalar a algunos periodistas que estaban más interesados en él, instándolos a entrevistar a Neslihan en su lugar. Sí, así como lo escuchan. Burak Ozcivit, en lugar de disfrutar de toda la atención para sí mismo, la compartió con Neslihan, demostrando una gran humildad y un gran respeto por su colega. Su reacción fue calificada como increíble por muchos, ya que no es común ver a una estrella de su calibre hacer algo así. Algunos expertos en relaciones públicas apuntaron que esta actitud contrasta con la imagen habitual de las celebridades, que a menudo buscan maximizar su exposición individual. Esta acción de Burak generó una ola de reacciones positivas en redes sociales. Muchos fans lo elogiaron por su caballerosidad, su profesionalismo y su humildad. Se destacó que en lugar de alimentar la competencia y el ego, Burak prefirió apoyar a su colega y asegurarse de que también tuviera su momento de brillar. Se crearon hashtags como #Burak Gentleman y #Neslihan Brilliant que se volvieron tendencia rápidamente. Por supuesto, también hubo quienes criticaron la situación, argumentando que todo era parte de un show mediático y que Burak simplemente estaba actuando para quedar bien ante el público. Algunos detractores sugirieron que se trataba de una estrategia de marketing calculada para mejorar su imagen pública. Sin embargo, la mayoría de las opiniones fueron favorables a Burak, y su reacción fue considerada como un ejemplo de cómo deberían comportarse las figuras públicas. Estas críticas, sin embargo, fueron minoritarias y se diluyeron rápidamente ante la avalancha de comentarios positivos. Y es que, seamos honestos, en un mundo donde la competencia y la envidia a menudo prevalecen, es refrescante ver a alguien como Burak Ozcivit tomar una actitud tan generosa y desinteresada. Su reacción no solo demostró su calidad humana, sino que también sirvió como un recordatorio de la importancia de apoyarnos mutuamente y celebrar los logros de los demás. Esta acción resonó profundamente en un público cansado de las rivalidades artificiales y los egos inflados. Esta historia nos deja una valiosa lección sobre la importancia de la humildad, el respeto y la generosidad, incluso en los momentos en que estamos en el centro de atención. La reacción de Burak Ozcivit ante este robo de protagonismo fue, sin duda, un gesto digno de admiración y un ejemplo a seguir. Nos muestra que el éxito no se mide solo por la cantidad de atención que recibimos, sino por cómo utilizamos esa atención para elevar a los demás. La historia también sirve como un comentario sobre la naturaleza de la fama y la presión que enfrentan las figuras públicas. Burak, en su posición, podría haber fácilmente ignorado la situación y disfrutar del foco de atención. Sin embargo, su elección de compartir ese protagonismo habla de su integridad y su conciencia social. Además, este incidente pone de relieve el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la creación y amplificación de controversias. La idea del robo de protagonismo fue alimentada por los comentarios y especulaciones en línea, transformando un simple evento en una narrativa de competencia y rivalidad. Esto nos recuerda la importancia de consumir información con espíritu crítico y no dejarnos llevar por las interpretaciones sensacionalistas.
En resumen, vimos cómo un simple evento en una alfombra roja desató una controversia sobre un supuesto robo de atención a Neslihan Atagul por parte de Burak Ozcivit. Sin embargo, lo más destacable de todo fue la increíble reacción de Burak, quien demostró su humildad y generosidad al compartir el protagonismo con su colega. Esta historia nos enseña la importancia de apoyarnos mutuamente y celebrar los logros de los demás, incluso cuando nosotros mismos estamos en el centro de atención. Y quizás lo más importante, nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la capacidad de elevar a los que nos rodean. Y bueno, mi gente hermosa, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó investigar y contarles esta historia. ¿Qué les pareció la reacción de Burak? ¿Creen que fue genuina o parte de un show mediático? ¿Alguna vez han experimentado una situación similar, donde alguien intentó robarles su protagonismo? Los leo en los comentarios. Quiero saber sus opiniones y sus puntos de vista sobre este tema. Quiero generar un debate sano y constructivo sobre lo que significa apoyar a los demás y ser generoso en un mundo competitivo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Sus comentarios, likes y suscripciones son el combustible que me impulsa a seguir creando vídeos interesantes y entretenidos. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día maravilloso. Adiós.